Bueno, a continuación voy a explicar cómo es la resolución del primer ejercicio del taller, el cual nos dice que se utiliza una máquina termodinámica para acondicionar una vivienda que trabaja con refrigerante 22, el cual entra al compresor a menos 5 grados centígrados y 3.5 bar, hasta 75 grados centígrados y 14 bar. Las condiciones de salida del condensador son de 28 grados centígrados y de 14 bar. Luego el refrigerante se expande entonces a través de una válvula de estrangulación hasta 3.5 bar. Luego los estados del refrigerante deben mostrarse en un diagrama TS. Ese diagrama lo iré mostrando posteriormente. Luego nos dice que el aire de retorno procedente de la vivienda entra al condensador a 20 grados centígrados y 1 bar. Ese es otro estado. Y luego nos dice que con un flujo de 0.42 metros cúbicos sobre segundo, eso es un flujo volumétrico, dice que sale a 50 grados centígrados a presión constante. Utilizando el modelo del gas ideal para el aire y despreciando cambios en la energía cinética y potencial, nos pide balizar el diagrama de una máquina termodinámica. Entonces, podemos empezar por identificar qué máquina termodinámica es, que bueno, ya el ejercicio nos dio una pequeña pista al decirnos que es para acondicionar una vivienda. O sea, entonces ya en base a esa frase de acondicionar una vivienda, pues podemos decir que la máquina sería una bomba de calor. El ciclo empieza aquí, en el evaporador. Vale, este lo que hace es absorber el calor por parte del refrigerante y este cambia de estado y se evapora. Luego pasa por el compresor. ¿Y qué es lo que hace el compresor? Pues este lo que hace es aumentar la presión del refrigerante a través de la compresión. Esto hace que la temperatura aumente, es decir, ya el hecho de que la misma cantidad de partículas ahora tengan que ocupar un espacio menor hace que la temperatura aumente. Luego decimos que este se comprime adiabáticamente. ¿Y a qué nos referimos con que se comprima adiabáticamente? Eso significa que el refrigerante se está siendo comprimido sin dejar que le entre calor. Eso significa, o sea, adiabático quiere decir que no ingresa calor de forma externa. Luego, este se convierte en líquido cuando le quitan el calor al aire que está a su alrededor. Y luego se vuelve a soltar y se expande, como cuando abres una botella de gaseosa y ves la burbuja. Bueno, lo mismo pasa, solo que esta es a través de una válvula especial y que eso lo hace muy rápido. Ahora es importante mencionar el concepto de entropía, lo cual pues se define como la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar el trabajo. Hay algunas definiciones por ahí como que la entropía es lo que cuantifica el nivel del desorden. Bueno, esa definición acá no es tan aplicable. Más bien esta, que la entropía, cuando piensen en entropía, piensen en pérdidas de energía, ¿vale? O sea, en la termodinámica como tal, lo que nos dice la entropía es cuánta parte de la energía no podemos usar para hacer cosas útiles, para generar trabajo, que es lo que se quiere. Entonces, a partir de ahora, relacionen la entropía con pérdidas de energía. Entonces, lo que nos están pidiendo ayer es la generación de entropía, es decir, qué factores están generando esa entropía por unidad de tiempo para cada componente. Entonces, pues este es un ciclo de Carnot, donde hay pues 4 componentes principales, que son el condensador, el compresor, la válvula de expansión y el evaporador.
Bueno, vamos con las consideraciones. La primera dice que cada componente se analiza como un volumen de control que funciona en estado estacionario. Bueno, aquí tenemos que recordar que cuando decimos estado estacionario, hacemos referencia a que las propiedades del sistema no van a cambiar con el tiempo, es decir, siempre se van a mantener iguales y eso en los balances de energía nos va a ayudar a poder hacer cero algunas expresiones. La segunda nos dice que el compresor opera adiabáticamente y la expansión a través de la válvula es un proceso de estrangulación. Otra vez, ¿qué es eso de adiabáticamente? Bueno, eso es que, significa que en el proceso de compresión no hay ninguna transferencia de calor, como lo mencioné anteriormente. No hay transferencia de calor ni de adentro ni hacia afuera. Esa palabra adiabáticamente es importante entender a qué se refiere. Se refiere a que no hay transferencia de calor ni hacia adentro ni hacia afuera del volumen de control. En la tercera consideración tenemos que para el volumen del control pues que contiene un condensador de trabajo que igualamos a cero y que el calor de volumen del control también va a ser igual a cero. En la cuarta consideración tenemos que los términos de energía cinética y potencial pueden despreciarse. En la clásica, ¿no? Decíamos que la energía cinética y la energía potencial era igual a cero para ir cancelando, ¿no? Y la quinta, que dice que consideramos que el aire como un gas ideal y con un valor constante para Cp. Recordemos que Cp es igual a calor específico a presión constante. ¿Y por qué a presión constante y no a volumen constante? Es porque, bueno, el problema nos está diciendo que se está intentando acondicionar una habitación y entonces, pues, cuando tú estás en tu cuarto, el aire está a la misma presión atmosférica, la misma presión de la atmósfera como tal. Entonces, pues, elegimos el calor específico a presión constante. Ahora, en el análisis, primero nos vamos a centrar en la temperatura y la presión del refrigerante en la entrada del compresor, ¿vale? Las cuales nos lo da el enunciado, que es menos 5 grados centígrados y 3.5 bar. Bueno, si se preguntan qué es bar, es otra medida de la presión. Esta equivale a 100 kilopascales. Entonces, ahí les dejo el factor de conversión. Y ahora nos vamos a la tabla A9. Bueno, que acá pusimos A9 porque es importante aclarar que las tablas de este refrigerante, el refrigerante 22, no están en el Cengel. Por eso la profesora le pregunta. Esa es la sustancia que se usa en el ejercicio, pero no está, no hay ninguna tabla de esta sustancia en el Cengel. Así que, pues, si les preguntan, ustedes dicen no, la buscamos en otro libro. Y igual yo les voy a pasar las fotos de las tablas como tal. Entonces, bueno, listo, nos ubicamos en la tabla. Buscamos una que tenga un 3.5 bar de presión y luego nos situamos en la fila de menos 5 grados centígrados y en la columna de entropía que simboliza con la letra S. De ahí obtenemos nuestro valor de entropía para ese estado. Para el estado 2 haríamos lo mismo. Buscamos en la tabla de refrigerante R22, en la tabla de vapor sobrecalentado, buscamos una presión de 14 bar, que la tenemos, y una temperatura de 75 grados centígrados. Pero, como se podrá dar cuenta, no hay un valor exacto para una temperatura de 75 grados centígrados. Entonces, eso nos lleva a tener que interpolar para poder hallar esa entropía y la entalpía en ese estado. Si la profesora les pregunta, sencillamente le dicen que interpolaron entre 70 y 80 grados centígrados, que incluso en este caso la interpolación sería fácil porque cuando el número está entre los dos, o sea, está en la mitad de los dos, como en este caso el 75 está en la mitad entre 70 y 80, entonces pues podríamos interpolar simplemente sumando los dos valores y dividiéndolos entre dos, que es lo que hacemos aquí. Y así obtenemos el valor de tanto la entropía como la entalpía. Igual simplemente pueden decir, no profe, en este punto interpolamos. En el estado 3
hacemos lo mismo, nos vamos a la tabla de refrigerante R22, pero ahora la de saturado, y buscamos a 28 grados centígrados. Como el estado 3 está en líquido comprimido, entonces podemos tomar el valor que está en la columna de líquido saturado. No sé si recuerden de los primeros temas que dimos, la profesora nos enseñó eso, que cuando nos diera el líquido comprimido, pues podíamos tomar el valor más cercano al de la columna, o podíamos tomar el valor de líquido saturado. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora tenemos que la entalpía H3 va a ser igual a H4. ¿Y por qué? Porque es un proceso de estrangulación. Van a tener la misma entalpía al principio y al final. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que en un proceso de estrangulación el estado va a ser uno de mezcla. Por si les preguntan, o sea, por esa razón también es que para hallar la entalpía y la entropía vamos a necesitar esta fórmula que quizás ya se les ha conocido, ya la hemos usado antes en los primeros temas también. Eh, y bueno, posteriormente vamos a hallar cada valor para reemplazarlo en esa fórmula, ¿no? Aquí tenemos que, bueno, también recordemos que el resultado o la X que ven aquí es igual a la calidad de la mezcla. Listo. Entonces, como ahora nos dan es la presión, pues nos vamos a la tabla de presiones y buscamos en la columna de presiones el número 3.5, que aquí está, y ahora con la columna de entalpía, la que dice HFG, creo que no se ve, o bueno, también donde dice vaporización, listo. Entonces lo reemplazamos acá en la fórmula. Ahora este HF hace referencia al dato que tenemos en la columna del líquido saturado. Recuerden que esa terminación de F se refiere a eso, al líquido saturado. Luego sería el 33.09. Y H4, como lo mencioné anteriormente, es igual a H3, entonces ya lo tenemos también. Y solo sería reemplazar en la fórmula. Ven que hasta ahora pues es simplemente encontrar los datos en la tabla y reemplazarlos en las fórmulas. Bueno, ahora que ya tenemos la calidad, con este valor 0.216 vamos a poder hallar las demás propiedades, como la entropía, y también vamos a utilizar esta fórmula, que recuerden que esta fórmula es la fórmula general para definir los estados que están en la mezcla, es decir, las fórmulas se utilizan siempre y cuando el estado esté en una mezcla, ¿vale? Entonces, buscamos en la fila de 3.5 bar el SF, que recuerden es entropía en el líquido saturado. Siempre que vean la F hacia abajito significa líquido saturado. Y SG, que significaría entropía en vapor saturado. Siempre que vean la G significa vapor saturado. Listo, una vez tengan estos dos datos, los reemplazan en la fórmula junto con la X que nos dio en el proceso anterior, recuerden la calidad, y con esto pues ya hallamos la entropía 4. Ahora en el balance lo manejamos de la misma manera como lo hemos venido manejando en los últimos temas. Bueno, y si no lo recuerdan, pues es esta, o sea, esta es la fórmula en la que siempre comenzamos y luego pues simplemente comenzamos a cancelar, ¿no? Entonces tenemos que es el calor que entra más trabajo que entra más flujo másico que entra menos el calor que sale, menos trabajo que sale, menos flujo másico que sale. Entonces, bueno, aquí comenzamos a descartar, ¿no? Como al principio nosotros pusimos unas consideraciones que era estacionario, es decir, que tanto la energía cinética como la energía potencial eran iguales a cero, entonces pues las podemos cancelar. Entonces nos queda este balance de esta forma. Ahora, viene el balance de entropía general. Esto probablemente no lo han visto, pero no es muy diferente al balance de energía que acabamos de hacer o al que estamos acostumbrados a hacer. Al igual que el balance de energía, el balance de entropía también tiene esta forma general, es decir, también podemos comenzar siempre desde esta forma y desde la que, o sea, es desde la que siempre se comienza.
Y luego tenemos que esta es igual a la transferencia neta de entropía por calor y la masa, que es este símbolo, significa generación de entropía, ¿vale? Esta es una nueva terminación. Y esto es igual, todo esto es igual al delta de la entropía del sistema. Ok, hasta ahora no es muy diferente el balance de energía, ¿verdad? Es como la misma estructura. La transferencia de energía por calor que entra menos la transferencia de entropía por calor que sale, más la generación de entropía es igual al delta de entropía del sistema. Atentos aquí, o sea, ahora como no hay entrada ni salida de entropía, tenemos que el delta de entropía del sistema va a ser igual a cero. Entonces nos queda el balance de esta forma: flujo másico por la entropía que entra menos la entropía que sale, más la generación de entropía. Ahora, muy importante es que en este balance vamos a realizar el balance de entropía de los demás componentes. Es decir, no es necesario, o pienso yo que la profesora no los va a poner, hacerle este balance de entropía a todos los componentes, porque son 4 en total, se llevaría bastante tiempo, o sea, como van a dar cuenta ahora. Vamos a empezar por el del condensador, y para por lo menos hacer uno y que ustedes vean cómo serían el resto. Bueno, en el condensador, el enunciado nos dice que el condensador tiene un flujo de aire a 0.42 metros cúbicos sobre S. Eso es flujo volumétrico, ¿vale? Entonces, dentro del condensador habrán dos flujos, el del refrigerante y el del aire. Eso significa, ¿no?, que al mismo tiempo en el condensador van a haber dos flujos. Entonces nos queda el balance de entropía de la siguiente manera: el flujo másico del refrigerante por la entropía 2 menos la entropía 1 más el flujo másico del aire por la entropía 5 menos la entropía 6 más la generación de entropía. Ahora, para poder hallar la generación de entropía necesitamos hallar este flujo másico del aire, el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula. Ahora, puede verse complicada, pero en realidad no es nada del otro mundo. Para empezar, esta AC que ven aquí es igual al flujo volumétrico que mencioné anteriormente, el que nos dice que es igual a 0.42 m a la 3 sobre segundos. Listo, ya tenemos el AC. Ahora vámonos con el P5. P es presión, y esta la presión también nos la da el enunciado, la cual es un bar, y es precisamente la presión con la que se encuentra el aire al condensador. Luego tenemos esta R, que es la constante del gas del aire. Esta, recuerden que se puede obtener en la tabla A1, y también, o sea, está disponible en el libro de Señel, en la tabla 1. Probablemente la tengan por ahí. Y para el aire tenemos este valor, que si se dan cuenta, esta división da igual al valor que encontramos aquí en la tabla. Listo, ahora, ¿de dónde sale esta temperatura en Kelvin? Bueno, esta también te la da el enunciado cuando te dicen que entra a 20 grados al condensador. Lo único que hay que hacer es convertir esos 20 grados centígrados en Kelvin. ¿Por qué? Porque siempre que estemos trabajando con sistemas de refrigeración hay que intentar llevar las unidades de grados centígrados a Kelvin. Y listo, estos que están aquí son simplemente factores de conversión para que nos den el resultado final en unidades de kilogramos sobre segundo. Bueno, si revisamos esta fórmula nos damos cuenta de que necesitamos dos flujos, el de aire y el del refrigerante. Ahora ya tenemos el del aire, lo acabamos de calcular, ¿verdad? Así que para calcular el del refrigerante utilizamos la siguiente fórmula, que no es más que decir que los flujos másicos son iguales y despejar de la ecuación el flujo másico, ¿verdad? Aquí utilizamos las consideraciones que utilizamos al principio del ejercicio, las consideraciones 1, 3 y 5. Como el aire lo consideramos como un gas ideal, entonces la entalpía 6 va a ser igual al calor específico a presión constante por la diferencia de las temperaturas final e inicial.
Reemplazamos esto en la fórmula y nos queda de la siguiente forma. Ahora, ¿de dónde sale el 0.5? Bueno, este es el flujo masivo del aire que acabamos de hallar. Ahora, ¿de dónde sale el 1005 kJ sobre kilogramos por Kelvin? Este lo sacamos de la tabla 2. También la deben de tener justo en esta columna. Listo. Ahora, ¿de dónde sale esta temperatura en Kelvin? Bueno, una de las temperaturas 5 que la hallamos en el paso anterior y la otra es la temperatura 6, la cual es la temperatura de salida que nos dice el enunciado, la cual es de 50 grados centígrados. Esta misma también le sumamos 273 para convertirla a grados Kelvin. Recordemos que esa es la forma o el factor de conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Simplemente se le suma 273 a los grados centígrados para que te den en grados Kelvin. Listo. Ahora vamos con las diferencias de entalpía, que estas son las que hallamos anteriormente por medio de las tablas. Así que solo sería reemplazar y de esa manera obtenemos el flujo másico del refrigerante que nos faltaba. Ahora, para hallar esta variación de la entropía específica, utilizamos la siguiente ecuación, donde el Cp ya lo hallamos por medio de la tabla 2 y por el logaritmo natural de las temperaturas T6 y T5 que también hallamos anteriormente, menos la constante de gas que la obtuvimos de la tabla A1 por el logaritmo de la presión A6 sobre la presión A5, las cuales son iguales a 1 y como sabemos el logaritmo de 1 es igual a 0. Así nos quedaría operar esta expresión y obtendríamos por fin la variación de la entropía. Ahora, si podemos despejar la generación de entropía de este balance de energía, reemplazamos los flujos másicos obtenidos y las diferencias de entropía para tener para obtener la generación de entropía, la cual es igual a 7.95 por 10 a la menos 4 kilowatts sobre grados Kelvin. Este mismo análisis se hace a cada uno de los dispositivos. Como te digo, no creo que la profesora los vaya a hacer este análisis a cada dispositivo, porque son total 4 y son algo larguitos, entonces supongo que simplemente como máximo les pondrá a hacer uno y sí, por el tema de que se extendería muchísimo el ejercicio después. Entonces, o sea, si entendieron hasta este punto, creo que van bien con la profe. Ahora, para poder responder la segunda parte, que creo yo que esta sí o sí seguro se la va a preguntar porque estaba más ligada a la teoría. Nos pide que hagamos un análisis de las fuentes de irreversibilidad de cada componente. Recordemos que la irreversibilidad es cualquier proceso que pues no pueda regresar a su estado original, ¿verdad? Los componentes que vamos a definir cada uno son el compresor, la válvula y el condensador. Entonces, ahora les voy a decir cuáles son esas fuentes de irreversibilidad de cada componente. Empecemos por el compresor. La producción de entropía en el compresor seguramente se deba al rozamiento en el fluido. Imaginen que el fluido se mueve a través del compresor y esta roza con las paredes internas de este. Eso hace que se genere entropía. Ahora, para la válvula, la producción de entropía se debe a la viscosidad del fluido. Recordemos que la viscosidad es como esa resistencia de algún líquido, de algún fluido, a fluir, como un líquido espeso, por ejemplo. Esto puede causar pérdidas de energía, lo cual contribuye a la irreversibilidad. Por último, para el condensador, la producción de entropía se debe a la diferencia de temperatura entre los flujos de aire y refrigerante para que si hubiera una pequeña caída de presión debido a algún rozamiento, no sé, también contribuiría a hacer el proceso menos reversible. Bueno chicos, hasta aquí llegaría la sustentación de este primer punto, ya que, como lo dije anteriormente, son 4 componentes y realizar el mismo análisis a los 4, además de ser tedioso,
Claro, en el taller sí teníamos que hacerlo, pero al sustentarlo sí sería más tedioso porque por el tiempo más que todo. Se llevaría o se extendería bastante el tiempo si se llegara a sustentar los cuatro componentes. Yo supongo que con que sustenten uno va a estar más que bien. Eh, Igual cualquier cosa, cualquier pregunta, eh, me la hacen llegar. Yo estaré dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. Y bueno, espero que estos minutos que le dedicaron a este video pues les haya aclarado algunas dudas o hayan aprendido algo y los lleve a estar mejor preparados hoy. Así que pues nada, les deseo éxitos en esa sustentación. Gracias por su atención.